Frontera Global. Bien, hablemos de las noticias del mundo. Frontera Global con Andrea Aguilar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tema traes Muy buenas hoy? tardes. Bueno, hoy traemos el tema de la reapertura del turismo. Hemos hablado muchísimo de Europa, pero vamos a hablar ahora cómo se está dando este proceso en América Latina. Para eso vamos a empezar en nuestra primera gráfica. Vemos más o menos los países en donde se ha dado cierto nivel de evolución. Brasil, que es el más afectado por la pandemia, exige que haya una especie de seguro a la hora de entrar también. A finales de julio empezó a reabrir también los vuelos. En Colombia se dio la reapertura en septiembre, por ejemplo, y en el mes de noviembre se va a dar esa reapertura de las fronteras también terrestres, marítimas y fluviales. Si hablamos de México, México tiene una situación bien particular porque realmente nunca estuvo la frontera, o básicamente los vuelos estuvieron cerrados. Eso porque Andrés Manuel López Obrador consideró que no era una medida que fuera justamente que apoyara el COVID-19 o que apoyara la prevención. Nunca cerró la frontera. Nunca cerraron los vuelos, fue uno de los pocos países que nunca hizo eso. Argentina tiene una situación particular porque lleva 8 meses con los vuelos comerciales internacionales y nacionales cerrados, y es el país que tiene este récord mundial, por decirlo así, porque la mayoría han empezado a flexibilizar las medidas. Uruguay fue, recordemos, uno de los países en donde primero la Unión Europea permitió que llegaran viajeros de Uruguay. Tiene un problema, obviamente, sí, con sus vecinos como Argentina, como Brasil, que quieren abrir la frontera terrestre, pero no es tan posible. En Bolivia se empezó a principios de septiembre a reabrir también de cierta forma los aeropuertos. Vamos a analizar, Gonzalo, particularmente 2 casos, el de Perú y Ecuador, que son modelos diametralmente opuestos. El de Perú, que es uno de los países de América Latina que más recibe turistas. Pasemos justamente a revisar. COVID. Claro. Revisemos justamente esta parte de Perú, la reapertura turística, cómo se ha dado en el vecino país. Va a ser el país que va a reanudar el próximo lunes vuelos con 7 países de América Latina. Entre esos países está Chile, por supuesto. Apoyo a pymes de turismo, es decir, hay un incentivo por parte del gobierno de Martín Vizcarra para que haya entonces movilidad en el tema turístico. Y los hoteles fueron usados en cierta medida, hoteles de 3, de 4 y de 5 estrellas como residencias sanitarias. Algo que aquí también ocurrió. Exactamente. Un ejemplo práctico, se van a reanudar vuelos, por ejemplo, con Chile, para turismo. ¿Se va a poder ir al Cusco? ¿Se va a poder ir a Lima? ¿Se reabren las grandes atracciones peruanas? Claro. Hay algunas que están abiertas, pero las rutas son restringidas, digamos. Hay un 15% de la ocupación aérea que tenía antes de la pandemia Perú es lo que vamos a tener ahora. Entonces son apenas unos 70-75 vuelos que están conectados con ciudades principales, con Santiago, por ejemplo, está conectado, obviamente, pero no es la gran reapertura que se da, es apenas y probablemente un 15%. Esos lugares van a tener también aforos reducidos y que siempre han tenido capacidad máxima. De hecho, por ejemplo, Machu Picchu tiene una capacidad máxima de personas, ¿verdad?, por hora. Exactamente. Hablamos justamente con el presidente de la Cámara de Turismo de Perú y esto fue lo que nos contó sobre cómo se está dando la reapertura en el vecino país. Realmente nosotros estamos de reinicio de actividades en las actividades turísticas desde el mes de mayo. Los hoteles y los restaurantes empezaron en el mes de mayo. En junio las agencias de viaje, en julio los vuelos nacionales. Hoy día tenemos los vuelos internacionales para el próximo lunes, el 5 de octubre que empezamos, de tal forma que hay un reinicio de actividades y lo que falta es la reactivación de las actividades. No hay pasajeros en las empresas de transporte suficientes, igual que faltan comensales en los restaurantes o huéspedes en los hoteles. Eso es lo que tiene que ver obviamente con Perú, que como tú lo decías, se ha aventurado a reabrir sus fronteras y también a reabrir, sobre todo con países de América Latina, para empezar a generar ciertos pilotos de movilidad. Hablemos ahora de otro modelo que es completamente distinto, que es el modelo de Ecuador. ¿Cuál es la diferencia? Primero, Ecuador recibe mucho menos turistas que Perú, pero fue el primer país de Sudamérica que reabrió sus fronteras. Entonces, ellos establecieron de cierta forma algunas zonas seguras, que son zonas, más o menos 266 zonas, a las que pueden ir los ecuatorianos y que tienen casi 22 protocolos sanitarios para ir aplicando. Se reducen los impuestos y los arriendos para incentivar el sector turístico. Entonces, las personas que tienen locales turísticos en Ecuador van a pagar menos de arriendo y también tienen una reducción en el tema de las patentes.
diferentes. Y ellos están impulsando el turismo latinoamericano. Recordemos que Ecuador está liderando también una serie de conversaciones a nivel Latinoamérica para empezar a proyectarnos como región. Dicen ellos que es importante, por ejemplo, tratar de hacer lo que hacía la Unión Europea o lo que hacen también otras regiones, de ser como un continente que tiene muchos países, muchas atracciones turísticas. Potenciarse como bloque. Claro, como bloque regional, que es algo que le ha pasado, o que le ha faltado, mejor, a América Latina. Hablamos también con la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Quito, ¿Ya? y eso fue lo que nos contó sobre cómo se está dando ese proceso en Ecuador. Que en el Ecuador, al igual que en el resto del mundo, el turismo ha sido el gran perdedor durante la pandemia. Sin embargo, de que el Ecuador fue uno de los primeros en entrar en el lockdown en la región, también fue uno de los primeros en abrir las fronteras. Actualmente tenemos, ya no hay restricción, el 100% de la operatividad aeronáutica está en pie, pero depende de la apertura de las fronteras de los países vecinos y los países que han mantenido la conectividad aérea para empezar a operar. Bueno, son a grosso modo algunos modelos de cómo se ha implementado en nuestra región, en América Latina, esta reapertura específicamente de vuelos comerciales, de vuelos internacionales, un poco también cómo se va a poder dar para Chile en un futuro y qué es lo que están haciendo otros países y de lo que nosotros también podemos ir tomando lecciones, obviamente, de cara a un futuro.